El sonido débil se quedó flotando dentro de la pequeña cabaña. Luego vino otro. Y otro más. Grace Hall dejó caer el cuenco de barro de sus manos y corrió por la habitación. «Madre». Se arrodilló junto a la cama estrecha y levantó con cuidado a Sara entre sus brazos, justo cuando otro ataque violento de tos sacudía el cuerpo frágil de la mujer. Cuando la tos cesó, una pequeña mancha carmesí quedó marcada en el pañuelo que Sara sostenía contra sus labios. El corazón de Grace se hundió. «Oh, no». Con los dedos temblorosos, dobló rápidamente la tela antes de que su madre pudiera ver lo que había en ella. Sara forzó la más débil de las sonrisas. «No es nada, hija mía». Grace negó lentamente con la cabeza. «No, madre, no es nada. Llevas semanas diciendo esas mismas palabras. Y cada día estás más débil». Sara levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de su hija. «Mi dulce niña, ya has cargado más de lo que cualquiera debería soportar por mi causa». Grace apretó la mano de su madre con fuerza. «Te lo suplico, no hables así. Encontraremos una manera. Yo ganaré el dinero. Traeré a un médico. Lo haré». Su voz se quebró bajo el peso de las lágrimas. En ese preciso instante, la puerta de la cabaña crujió al abrirse. Edward entró. Sus botas estaban manchadas de barro y el cansancio pesaba sobre su rostro joven. Sin decir una sola palabra, vació sus bolsillos sobre la tosca mesa de madera. Unas cuantas monedas solitarias rodaron por la madera antes de detenerse. Nada más. Edward bajó la mirada. «Perdóname, Grace. Busqué trabajo todo el día, y nadie pudo darme ni siquiera una jornada de labor». El silencio se instaló sobre la pequeña cabaña. 3 almas, 3 corazones adoloridos, y ninguno de ellos encontraba palabras para consolar a los demás. Al fin, Sara rompió el silencio. «Hijos míos, cuando el buen Señor me llame a su lado». «No, madre, no puedo soportar esas palabras». Sara apartó con cuidado la mano de su hija. «Mi hora llegará como llega para todos los hijos de Dios. Pero la tuya no debe gastarse persiguiendo la mía». Grace se puso de pie lentamente. Las lágrimas seguían sobre sus mejillas. Pero algo más fuerte brillaba ahora en sus ojos: determinación. «Entonces escúchame, madre. Mientras el Señor me conceda aliento, no me rendiré. No sé a dónde me llevará la providencia. No sé a qué puerta deba llamar. Pero encontraré un empleo honesto. Ganaré cada centavo que el cielo me permita. Y mientras haya vida en mí, no te perderé». Poco sabía Grace Hall que aceptar el humilde puesto de sirvienta en la finca Pembroke la conduciría al camino de un duque solitario, cuya vida ella misma había cambiado sin saberlo meses atrás. Un camino que pondría a prueba su valentía, su dignidad y su fe con más fuerza de la que jamás pudo imaginar. Antes de continuar, si las historias de honor, sacrificio, romance sincero y justicia son las que remueven tu alma, te invito con cariño a unirte a nuestra familia suscribiéndote al canal. Aquí, cada historia nos recuerda que la verdadera nobleza no se mide por el nacimiento ni por la fortuna, sino por la bondad del corazón. Si crees que la bondad siempre debe triunfar sobre el orgullo, deja tu like en este vídeo y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Ahora volvamos al lugar donde el destino comenzó a tejerse, un camino solitario en el campo. El viento del otoño barría el camino rural, cargado de hojas caídas y del aroma de la lluvia que se acercaba. Un magnífico carruaje negro, con el escudo de la familia Pembroke, se detuvo de golpe cuando una de sus ruedas se hundió en un profundo bache oculto bajo el lodo. El cochero bajó de inmediato y examinó el daño antes de girarse hacia el joven caballero sentado en el interior. «Su excelencia», dijo con expresión preocupada, «el eje se ha partido. Me temo que no avanzaremos ni una milla más sin repararlo». El duque Arthur Pembroke bajó del carruaje y observó el camino desierto que se extendía en ambas direcciones. «¿Hay algún pueblo cerca?», preguntó. «Su excelencia, uno pequeño se encuentra a no más de 2 millas de aquí. Si le place, iré a buscar al carpintero del pueblo. Dicen que también repara carretas».
Arthur asintió levemente. Ve. Poco más se puede hacer. El cochero montó uno de los caballos y desapareció por el camino sinuoso, dejando a Arthur solo junto al carruaje averiado. Arthur regresaba de una de las lejanas propiedades de su difunto padre, a donde su madre lo había enviado a resolver una disputa entre arrendatarios. El asunto había tomado más tiempo del esperado, y ahora la luz de la tarde, ya débil, prometía un ocaso temprano. El duque cruzó las manos detrás de la espalda y esperó con paciencia. Pasó una hora. Luego otra. Nubes oscuras se reunían en el cielo mientras el viento frío se hacía cada vez más fuerte. Varios aldeanos pasaron por el camino cargando cestas de verduras y atados de leña. Miraban con curiosidad al caballero tan elegantemente vestido junto al gran carruaje. Sin embargo, cada uno siguió su camino sin ofrecer ni siquiera un saludo. Arthur no les guardaba rencor. No le debían nada a un desconocido. Aún así, el hambre comenzaba a roerlo, y el largo viaje había dejado su garganta dolorosamente seca. Mientras contemplaba los campos, notó a una joven que caminaba hacia el pueblo con un atado de verduras recién cosechadas sobre el hombro. Su vestido, sencillo pero cuidadosamente remendado, y una cesta tejida colgando de su brazo. A pesar del cansancio en su rostro, había en su expresión una calma amable. Cuando se acercó, la joven aminoró el paso y observó el carruaje abandonado antes de fijar su atención en Arthur. «Señor, ¿se encuentra usted bien? ¿Lleva mucho tiempo esperando aquí?» Arthur ofreció una sonrisa cortés. «Me temo que mi carruaje eligió un lugar desafortunado para rendirse». Ella miró la rueda rota antes de volver a mirarlo a él. «Entonces su cochero ha ido en busca de ayuda». «Así es. Y usted ha permanecido aquí sola». «En efecto». Titubeó apenas un instante. «Nuestra cabaña está a un corto paseo de aquí. Se le ve cansado, y la tarde se enfría. Si no le molesta la compañía humilde, sería usted bienvenido a descansar allí hasta que su cochero regrese». Arthur parpadeó, sorprendido en silencio. Ella no le había preguntado quién era. No había admirado su fino abrigo. No se había inclinado ante el escudo de su carruaje. Había visto solamente a un viajero cansado que necesitaba amabilidad. «Le agradecería mucho su hospitalidad», respondió. Grace lo guió por un estrecho sendero bordeado de setos hasta que apareció una modesta cabaña de piedra. Aunque pequeña, estaba impecable. Lo invitó a pasar y colocó una simple silla de madera junto al fuego. «Tengo poco que ofrecer, pero lo que tengo, lo comparto de buen grado». Le sirvió una taza de agua fresca del pozo antes de poner en la mesa un caldo de verduras tibio, pan recién horneado y un pequeño trozo de queso. Arthur aceptó la comida con sincera gratitud. «Hace años que ninguna cena me sabía tan bien». «Quizás el hambre es el mejor de los cocineros», respondió ella con una sonrisa. Durante la siguiente hora conversaron con sorprendente naturalidad. Hablaron de las estaciones que cambiaban, de la vida del pueblo, de la cosecha, y de la belleza del campo después de la lluvia. Ni una sola vez Grace preguntó su apellido. Ni una sola vez Arthur reveló su título. Por primera vez en muchos meses, se encontró hablando no como un duque cargado de deberes interminables, sino simplemente como un hombre común disfrutando de una conversación honesta. Cuando el sonido de caballos acercándose se escuchó afuera, Grace miró por la ventana. «Creo que su cochero ha vuelto». Arthur se puso de pie, a su pesar. Antes de partir, metió la mano en su abrigo y sacó un fino pañuelo blanco bordado, con el escudo de la familia Pembroke y sus iniciales delicadamente cosidas en una esquina. Lo colocó con suavidad en las manos de Grace. «Guárdalo por mí», dijo con calidez. «Algún día volveré y te agradeceré como es debido la bondad que has mostrado a un extraño». Grace miró la elegante tela con sorpresa. «No necesito recompensa alguna, señor». «Lo sé», respondió Arthur. «Lo sé. Precisamente por eso la mereces». Con una última sonrisa, subió de nuevo a su carruaje y continuó su camino. Meses después, Arthur regresó al pequeño pueblo, tal como había prometido.
Pero la cabaña permanecía en silencio. Sus ventanas estaban cerradas con tablas. El jardín se había marchitado. Una vecina anciana reconoció al joven duque y habló con pesar callado. «Llega usted demasiado tarde, señor. Grace, su pobre madre enferma Sara, y su hermano Edward se marcharon. No tenían a dónde más ir». Arthur quedó inmóvil. Lentamente, metió la mano en su abrigo y sacó el pañuelo bordado gemelo, el que había guardado desde aquella tarde de otoño. Cerrando los dedos alrededor de él, miró una vez más hacia la cabaña abandonada. «Llegué demasiado tarde». Varias semanas después de que fueron forzados a dejar su hogar, Grace Hall comprendió que el duelo era un lujo que su familia ya no podía permitirse. El poco dinero que habían logrado ahorrar desapareció mucho más rápido de lo que imaginaba. Cada mañana veía a Edward salir antes del amanecer en busca de trabajo honesto, y cada noche regresaba con los ojos cansados y los miembros doloridos. Algunos días ganaba unas monedas descargando carretas o reparando cercas. Otros días volvía con las manos vacías, sin haber encontrado trabajo alguno. La enfermedad de Sara empeoraba cada día. Los ataques de tos llegaban con más frecuencia, robándole el sueño y dejándola demasiado débil para levantarse de la angosta cama que habían improvisado, dentro de una posada inconclusa junto al camino. El edificio abandonado ofrecía poco refugio contra el viento, pero era el único lugar donde el dueño permitía a los viajeros pobres descansar sin pago, mientras las habitaciones seguían sin terminar. Grace hacía todo lo posible por convertir aquella fría habitación de piedra en un hogar. Barría el suelo cada mañana. Recogía leña del bosque cercano. Preparaba un caldo aguado con las pocas verduras que los aldeanos generosos podían compartir. Y sin embargo, cada noche permanecía despierta, escuchando la respiración fatigosa de su madre, preguntándose cuánto más podría la esperanza mantener con vida a Sara. Una noche fría, Edward regresó con solo un puñado de monedas de cobre. Las colocó con suavidad sobre la caja de madera que usaban como mesa. Grace miró el dinero antes de levantar la vista hacia su hermano. «¿No hubo más trabajo hoy?» «Había 20 hombres esperando antes de que yo llegara. Solo eligieron a 5». Grace guardó silencio. Edward forzó una sonrisa cansada. «Mañana me levantaré más temprano. Ya has hecho todo lo que un hombre podría hacer. No mientras madre siga tosiendo toda la noche». Sara escuchaba en silencio desde su cama antes de hablar en apenas un susurro. «Hijos míos, deben dejar de culparse. Nada de esto es culpa de ustedes». Grace caminó hasta el lado de su madre y ajustó la manta desgastada sobre sus hombros. «No importa de quién sea la culpa. Lo que importa es encontrar un camino hacia adelante». Esa noche, después de que Edward y Sara se durmieran, Grace se sentó junto a las brasas moribundas del fuego, pensando con detenimiento. Si Edward seguía siendo el único sostén de la familia, jamás ganarían lo suficiente para pagar a un médico. La carga no podía seguir recayendo solo sobre sus hombros. Al amanecer, tomó su decisión. «Voy a buscar empleo. Tú ya trabajas de sol a sol cuidando a madre. Pero yo también debo ganar un sueldo». Sara tomó la mano de su hija. «Nunca has trabajado como sirvienta». «Aprenderé», respondió Grace con una sonrisa suave. «Hay honor en el trabajo honesto». 2 días después, besó la frente de su madre, abrazó a Edward, y emprendió el largo camino hacia la finca Pembroke, cuyo servicio, se decía, empleaba a docenas de sirvientes durante todo el año. La gran mansión se alzaba orgullosa sobre las colinas onduladas, sus muros de piedra blanca resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Grace jamás había visto tanta grandeza. Por un instante, la duda se coló en su corazón. ¿Acaso dejarían pasar por sus puertas a alguien como ella? Antes de que el miedo pudiera vencerla, reunió su valor y se acercó al ama de llaves, presentándose con humildad silenciosa. La anciana mujer estudió a Grace con cuidado. «No tienes experiencia». «No la tengo, señora. Pero trabajaré con fidelidad». El ama de llaves notó la sinceridad en los ojos de la joven. «Está bien. Está bien.
Comenzarás mañana. El alivio recorrió el corazón de Grace. Hizo una profunda reverencia. Tiene usted mi gratitud. Por primera vez en muchas semanas, se permitió creer que quizás la providencia no había olvidado a su familia después de todo. Los días que siguieron fueron agotadores. Se levantaba antes que el sol. Fregaba los pisos hasta que sus manos se enrojecían. Pulía la plata, cargaba agua, limpiaba las habitaciones de huéspedes y aprendía las rutinas de la vasta casa. Aunque el trabajo era exigente, Grace nunca se quejó. Cada tarea la acercaba un día más a poder comprar la medicina que su madre tanto necesitaba. Una semana después de su llegada, una emoción inusual recorrió el salón de servidumbre. «El duque regresa esta tarde», susurró una criada. «Toda la casa debe estar lista». Grace prestó poca atención al principio. Nunca había conocido al señor de la finca Pembroke. Mientras los sirvientes se alineaban en el vestíbulo para recibirlo, las grandes puertas se abrieron. El duque Arthur Pembroke entró. En el instante en que Grace vio su rostro, se le cortó la respiración. Era él. El viajero cansado al que había recibido en su cabaña meses atrás. Por instinto, bajó la mirada y retrocedió un poco más entre la fila de sirvientes. Rogó que él no la notara. Arthur saludó a su servidumbre con cortesía silenciosa antes de avanzar por el vestíbulo. Al pasar junto a la fila de sirvientes, su mirada se posó brevemente sobre Grace. Algo en aquella joven criada le pareció extrañamente familiar. Pero la muchacha que él recordaba llevaba el cabello oscuro suelto sobre los hombros. Esta sirvienta lo tenía cuidadosamente recogido bajo una cofia. El alegre vestido de pueblo había sido reemplazado por un uniforme gris sencillo. Habían pasado meses. Su memoria no le ofrecía certeza alguna. No le dio más importancia al asunto y continuó hacia el piso superior. Grace soltó el aliento que había estado conteniendo. Se dijo a sí misma que era mejor así. Él era un duque. Ella era solo una más entre tantas sirvientas bajo su techo. Desde la galería superior, sin ser vista por nadie abajo, la duquesa viuda Margaret observaba en silencio aquel breve intercambio. Notó que su hijo había mirado a la nueva criada un instante más de lo que miraba a cualquier otra persona, y ese único momento bastó para despertar la primera semilla de sospecha en su mente calculadora. Los días transcurrieron con calma en la finca Pembroke. Grace se entregó por completo a sus deberes, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí misma. Hablaba solo cuando le hablaban, completaba cada tarea con esmero, y nunca buscaba llamar la atención. Al final de cada semana, contaba con cuidado los días que faltaban para recibir su primer salario, sabiendo que cada centavo acercaba a su madre a los cuidados médicos que necesitaba. Sin embargo, había una posesión que Grace atesoraba por encima de todas las demás. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, desdoblaba el hermoso pañuelo blanco bordado que el duque Arthur le había regalado meses atrás. Contemplaba la costura prolija con el escudo de Pembroke y sus iniciales, antes de volver a doblarlo con cuidado y guardarlo en el bolsillo oculto bajo su delantal. No porque tuviera valor material, sino porque le recordaba que la bondad todavía existía en el mundo. Ella jamás imaginó que aquel inocente recuerdo estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. Una mañana luminosa, el ama de llaves asignó a Grace la tarea de limpiar el estudio privado del duque. Su excelencia ha salido a inspeccionar los campos del oeste. Puedes limpiar la habitación mientras está ausente. Sé minuciosa y no toques nada que no requiera limpieza. Sí, señora. Grace entró al espacioso estudio con silenciosa reverencia. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, iluminando estantes llenos de libros encuadernados en cuero y muebles de caoba pulida. Retratos de los antepasados de Arthur observaban en silencio desde marcos dorados sobre las paredes. Ella trabajó con cuidado, quitando el polvo de cada superficie exactamente como le habían enseñado. Al estirarse sobre el gran escritorio, la esquina de su delantal se enganchó en la madera pulida. Sin que ella lo notara, el pañuelo bordado se deslizó silenciosamente fuera del bolsillo y cayó al suelo. En ese preciso momento, la puerta del estudio se abrió.
La duquesa viuda Margaret entró sin previo aviso. Grace hizo una reverencia inmediata. Su excelencia. Margaret la reconoció solo con una mirada fría antes de dar unos pasos calculados hacia el interior de la habitación. Entonces sus ojos se posaron sobre la tela blanca tirada a los pies de Grace. Algo en ella captó su atención. Se agachó con elegancia y la levantó del suelo. En el momento en que la desdobló, su expresión se endureció. Su mirada se movió lentamente desde el escudo bordado de Pembroke hasta las iniciales de Arthur cosidas en la esquina. Cuando volvió a mirar a Grace, toda huella de calidez había desaparecido. ¿De dónde sacaste esto? El estómago de Grace se contrajo. Me lo dieron, su excelencia. Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿Quién? Grace vaciló apenas un instante. ¿El duque? El silencio llenó la habitación. Entonces Margaret soltó una risa cargada de desprecio. ¿Me tomas por tonta? No, su excelencia. Digo solo la verdad. La verdad, respondió Margaret con dureza. Mi hijo no entrega reliquias familiares a sirvientas recién contratadas. Él me lo dio hace meses. Margaret dio un paso más cerca. Llevas apenas más de una semana sirviendo en esta casa. Grace bajó la mirada, respetuosa. Fue antes de que yo llegara a la finca Pembroke. La voz de Margaret se volvió más fría. ¿Y ahora esperas que crea que conociste al duque mucho antes de entrar a mi casa? ¿Y que, de entre todas las mujeres de Inglaterra, él eligió recompensarte con uno de sus pañuelos personales? Grace se mantuvo serena. Sucedió exactamente como lo he dicho. La paciencia de Margaret se quebró. ¿Basta? Has robado a mi hijo y has agravado tu crimen con mentiras. No lo robé. ¿Mientes? No miento. Margaret se dirigió hacia la puerta y llamó al pasillo. Vengan aquí, inmediatamente. En cuestión de instantes, varios sirvientes se reunieron fuera del estudio, intercambiando miradas nerviosas. Margaret levantó el pañuelo para que todos lo vieran. Que quede constancia ante todos. Esta criada ha robado al mismísimo duque. Los murmullos se extendieron entre los sirvientes reunidos. Grace sintió todas las miradas clavadas en ella. Sabía que nadie le creería. Aún así, se negó a inventar otra historia. Simplemente permaneció de pie, con silenciosa dignidad. Me fue entregado libremente. Antes de que Margaret pudiera hablar de nuevo, unos pasos resonaron por el pasillo. Arthur regresaba de los terrenos de la finca antes de lo esperado. Al escuchar voces alzadas, entró al estudio. ¿Qué ha sucedido aquí? Margaret se giró de inmediato. Arthur, esta criada ha robado uno de tus pañuelos bordados. Arthur miró hacia Grace. Luego sus ojos cayeron sobre la tela en manos de su madre. Todo a su alrededor pareció desvanecerse. Reconoció cada puntada, cada hilo, cada pliegue. Lentamente, casi sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. De él sacó otro pañuelo bordado. Su gemelo idéntico. Los recuerdos regresaron con fuerza. El camino solitario. El carruaje averiado. La modesta cabaña. El pan recién horneado. El agua fresca ofrecida sin vacilación. Una joven del pueblo que había mostrado bondad a un desconocido sin esperar nada a cambio. Arthur levantó los ojos hacia Grace. Su voz apenas fue un susurro. ¿Fuiste tú la joven de aquel pueblo? Grace inclinó la cabeza con suavidad. Sí, su excelencia. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Arthur ya no miraba a una de sus sirvientas. Miraba a la mujer cuyo simple acto de compasión había permanecido en su mente durante meses. No por su riqueza. No por su belleza. Sino porque le había ofrecido bondad cuando ella creía que él no tenía nada que darle a cambio. Al otro lado de la habitación, Margaret observaba el cambio en la mirada de su hijo. Había visto a Arthur mostrar gratitud antes. Había visto respeto.
pero nunca lo había visto mirar a alguien de esa manera. Y la duquesa viuda Margaret Pembroke sintió, por primera vez, el toque inquietante del miedo. La mañana después de que la verdad del pañuelo bordado saliera a la luz, la finca Pembroke parecía tan tranquila como siempre. Los sirvientes continuaban con sus labores. Los jardineros cuidaban los rosales. Los cocineros preparaban las comidas del día. Y sin embargo, bajo aquella calma superficial, algo había cambiado para siempre. Por primera vez desde que Grace había entrado a la finca, el duque Arthur se sorprendía pensando en ella más a menudo que en sus interminables asuntos de la propiedad. Cada vez que cruzaba el gran salón o caminaba por los jardines, se preguntaba si ella había comido, si su familia estaba a salvo, y por qué la providencia había permitido que sus caminos se cruzaran una segunda vez. Grace también lo notaba. Cada vez que sus miradas se encontraban, Arthur la saludaba con la misma sonrisa cálida que había mostrado en la cabaña del pueblo. Cada vez, ella respondía con una reverencia respetuosa antes de continuar en silencio con su trabajo. No se permitía olvidar quién era ella, ni quién era él. Esa misma tarde, otra sirvienta se acercó a Grace. «Señorita Hall, su excelencia desea verla». Las manos de Grace se tensaron alrededor de la ropa de cama que estaba doblando. Sin decir palabra, siguió a la sirvienta por los silenciosos corredores hasta llegar a la sala privada de la duquesa viuda. La criada abrió la puerta antes de retirarse en silencio. Margaret estaba de pie junto a las altas ventanas que daban a los jardines. No invitó a Grace a sentarse. Ni siquiera se giró de inmediato. Solo después de varios momentos habló. «Cierra la puerta». Grace obedeció. Margaret se giró lentamente. No había ira ni voz alzada en su rostro, solo una compostura perfecta. «Confío en que el desagradable incidente de ayer te haya enseñado una lección valiosa». Grace bajó la cabeza. «Nunca fue mi intención causar ofensa, Su Excelencia». «No creo que fuera tu intención», respondió Margaret con calma. «Creo que estás cometiendo un error mucho más peligroso». Grace la miró en silencio. «Estás confundiendo la gratitud con la oportunidad». Las palabras se asentaron con peso entre ellas. «No comprendo, Su Excelencia». «Creo que comprendes perfectamente». Margaret cruzó las manos frente a ella. «Mi hijo es un caballero honorable». Cuando una extraña le mostró bondad, él expresó su gratitud. Nada más. Dio otro paso medido hacia adelante. Pero tú pareces decidida a convertir esa simple bondad en algo completamente distinto. Los ojos de Grace se abrieron. «Jamás me atrevería». Margaret levantó una mano, silenciándola. «No me interrumpas». Grace cayó de inmediato. «Mi familia ha llevado el apellido Pembroke con honor durante generaciones. Mi hijo carga responsabilidades que tú no puedes siquiera comprender. Algún día se casará con una dama cuya crianza, educación y familia fortalezcan esta casa». Su mirada se endureció. «Tú eres una sirvienta. Entraste a esta finca para realizar un trabajo honesto. Conténtate con esa bendición». La garganta de Grace se cerró. «Nunca he buscado nada más allá de mi empleo». «Espero que sea cierto». La voz de Margaret permaneció firme. «Por tu propio bien». Hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que Grace jamás olvidaría. «Conoce tu lugar. Cumple tus deberes con fidelidad. Mantente bien lejos de mi hijo. Porque si alguna vez llego a creer que buscas escalar hacia esta familia a través de él, me aseguraré de que lamentes el día en que cruzaste las puertas de la finca Pembroke». Grace permaneció inmóvil. Su corazón dolía, no porque la hubieran insultado, sino porque cada palabra confirmaba lo que ya había temido. Jamás habría lugar para alguien como ella en el mundo de Arthur. Hizo una profunda reverencia. «Tiene usted mi palabra, Su Excelencia». Sin decir otra palabra, salió en silencio de la habitación. Desde ese día, Grace evitó a Arthur siempre que pudo. Si lo veía caminando por la galería, tomaba otro corredor. Si él entraba a la biblioteca, ella buscaba trabajo en otro lugar.
Si él le hablaba con amabilidad, ella respondía solo con las palabras mínimas que la cortesía exigía, antes de disculparse y retirarse. Arthur pronto notó que la calidez alegre que ella una vez mostró al viajero cansado había desaparecido. En su lugar había una joven decidida a levantar un muro entre ambos. Días después, la encontró arreglando flores frescas en el salón matutino. «Señorita Hall». Grace hizo una reverencia. «Su Excelencia». Arthur sonrió con suavidad. «Huyes de mí como si te hubiera ofendido». «Jamás pensaría tal cosa». «Entonces, ¿por qué me evitas?» Grace bajó los ojos. «Solo busco cumplir con mis deberes». Arthur permaneció donde estaba. «No creo que esa sea toda la verdad». Ella no dijo nada. «Solo te pido honestidad». Grace respiró lentamente. «Es mejor que su excelencia no se preocupe por mí». «¿Por qué?» Ella siguió vacilando. La voz de Arthur se suavizó. «Si alguien te ha hecho daño, dímelo». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Grace las contuvo. «Su madre me llamó». La expresión de Arthur cambió al instante. «¿Qué te dijo?» Grace habló en voz baja. «Ella cree que confundo su bondad con una invitación. Me advirtió que recuerde mi lugar y que me mantenga alejada de usted». Siguió el silencio. La mandíbula de Arthur se tensó lentamente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Una hora después, entró a la sala de su madre. Margaret levantó la vista de la carta que estaba leyendo. «Arthur, he venido a hablar de Grace Hall». «Ya lo suponía». «¿La amenazaste?» «La aconsejé». «La asustaste». «Protegí a esta familia». Arthur sostuvo la mirada de su madre sin vacilar. «No me importa si Grace nació en el más grande de los palacios o en la más humilde de las cabañas. No me importa si su familia posee grandes propiedades o ni un solo acre. Usted no decidirá a quién puedo respetar yo». Margaret se puso de pie lentamente. «Yo decido lo que es mejor para esta casa, y soy la señora de esta casa». Arthur respondió con firmeza. «Grace Hall permanecerá en la finca Pembroke. No será despedida». Margaret estudió a su hijo en silencio. Comprendió entonces que otra confrontación solo lo empujaría aún más hacia la joven criada que ella deseaba alejar. Mientras Arthur se retiraba, Margaret se giró hacia la ventana que daba a la propiedad. Su voz apenas fue un susurro. «Si no puedo eliminar a la criada, entonces la reemplazaré». Los días que siguieron a la confrontación de Arthur con su madre fueron, en apariencia, tranquilos. Pero bajo el techo de la finca Pembroke ya había comenzado una batalla invisible. Margaret conocía demasiado bien a su hijo. Cuanto más se le opusiera abiertamente, más firmemente él se pondría del lado de Grace. Si deseaba separarlos, la fuerza no serviría de nada. Necesitaría un arma mucho más sutil. 3 días después, un elegante carruaje con el escudo de la familia Hawthorne cruzó las puertas de la finca Pembroke. Los sirvientes se apresuraron a recibir a la distinguida invitada. Lady Florence Hawthorne descendió con gracia del carruaje, vestida con un traje de viaje de seda color esmeralda profundo. Su porte era elegante, sus modales impecables, y había en ella una confianza serena que reflejaba años de esmerada educación. Margaret bajó personalmente los escalones de la entrada para recibirla. «Mi querida Florence», dijo con calidez, abrazando a la joven dama. «La finca Pembroke ha esperado por mucho tiempo tu llegada». «El placer es mío, Su Excelencia», respondió Florence con una sonrisa elegante. Esa noche, toda la casa se reunió para la cena. Cuando terminó la comida, Margaret se puso de pie. «Hay un anuncio que deseo que cada miembro de esta casa escuche». Los sirvientes guardaron silencio. Arthur miró hacia su madre. Margaret posó una mano gentil sobre el hombro de Florence. «Lady Florence residirá en la finca Pembroke por tiempo indefinido». Sonrió con orgullo. «Siempre ha sido mi esperanza que algún día se convierta en la duquesa de Pembroke». La sala se llenó de murmullos de aprobación.
Arthur ni sonrió ni objetó. Simplemente siguió bebiendo de su copa. Grace bajó la mirada y volvió en silencio a servir la mesa, aunque sus manos permanecieron firmes. Algo en su corazón se quebró en silencio. Desde aquel día, Florence hizo todo el esfuerzo sincero por conocer mejor a Arthur. Lo acompañaba en sus paseos matutinos a caballo por la finca. Se unía a él en el té de la tarde. Hablaban de poesía, de historia, de música, del parlamento, de la administración de la propiedad, de obras de caridad. Florence poseía inteligencia, bondad y refinamiento a partes iguales. Reía en los momentos justos. Escuchaba con atención. Nunca intentaba dominar la conversación. Cualquiera que los observara juntos los habría declarado perfectamente compatibles. Y sin embargo, Arthur permanecía sin cambios. Trataba a Florence con toda la cortesía debida a una dama noble. Se aseguraba de que no le faltara nada. Pero siempre quedaba una distancia respetuosa que ningún esfuerzo de ella lograba cruzar. Pasaron varias semanas. Una tranquila tarde, Florence encontró a Arthur solo en la terraza oeste, con vista a los jardines. El sol poniente pintaba el cielo con tonos dorados que se desvanecían. ¿Puedo acompañarlo?, preguntó. Por supuesto. Durante varios momentos permanecieron juntos en silencio. Al fin, Florence reunió el valor que había estado buscando. ¿Puedo preguntarle algo a su excelencia y confiar en que responderá con honestidad? Puedes. Ella miró hacia los jardines antes de hablar. ¿Qué tiene esa criada que yo no tenga? Arthur guardó silencio por un momento. Luego respondió con gentil honestidad. Nada. Florence se giró hacia él, confundida. Eres talentosa. Eres inteligente. Eres agraciada. Te has conducido con dignidad desde el día en que llegaste. Entonces, ¿por qué? La expresión de Arthur se suavizó. Porque el corazón es algo extraño, Lady Florence. No puede persuadirse. No puede negociarse. Simplemente elige. Miró hacia los jardines, donde Grace podía verse colgando ropa recién lavada bajo la luz del atardecer. Florence siguió su mirada. Aunque Arthur habló con amabilidad, cada palabra pesó profundamente sobre su corazón. Comprendió entonces que ninguna cantidad de belleza, educación o linaje noble podría despertar un amor que simplemente no existía. Esa noche, Margaret encontró a Florence secándose las lágrimas en silencio. La duquesa viuda no necesitó explicación alguna. Su propia decepción se endureció rápidamente en determinación. Si la bondad ha fallado, entonces debe tomarse otro rumbo. A la tarde siguiente, Margaret llamó a Florence a su sala privada. Sobre un pedestal pulido reposaba un exquisito jarrón de porcelana, importado años atrás desde el lejano oriente, una de las posesiones más preciadas de la finca. Margaret miró fijamente a Florence. Hay momentos, dijo con calma, en que las medidas desagradables se vuelven necesarias por un bien mayor. Florence frunció el ceño. No comprendo. Pronto lo harás. Antes de que Florence pudiera preguntar otra cosa, Margaret barrió deliberadamente el jarrón invaluable de su pedestal. Se hizo añicos en incontables pedazos sobre el suelo de mármol. Florence jadeó. ¡Su excelencia! Margaret permaneció perfectamente serena. Momentos después, Grace entró, habiendo respondido a la campanilla. Se detuvo horrorizada ante lo que vio. La voz de Margaret se volvió fría. Confía esta habitación a tu cuidado. Grace miró los fragmentos rotos. No he entrado a esta habitación hoy, Su Excelencia. Margaret ignoró la respuesta. Pagarás hasta el último centavo de esta pérdida. El rostro de Grace perdió todo el color. Su Excelencia, mi salario. Margaret la interrumpió. Se retendrán 2 meses de sueldo. Los labios de Grace temblaron. Aquel salario ya había sido prometido en su corazón. Estaba destinado al médico de Sarah, a su medicina, a la esperanza de que su madre aún pudiera recuperarse.
Hizo una reverencia en silencio antes de salir de la habitación. No suplicaría. No se degradaría con ruegos desesperados. Esa noche regresó a la posada inconclusa. En el momento en que Sara sonrió con debilidad y preguntó, ¿te pagaron hoy, hija mía? Grace ya no pudo contener las lágrimas. Se giró antes de que su madre pudiera verlas. Durante toda la noche, lloró en silencio, llorando no por el salario perdido, sino por la esperanza que ese dinero llevaba consigo. A la mañana siguiente, Arthur encontró a Grace sola en los jardines, antes de que la casa despertara. En el momento en que ella lo vio acercarse, bajó la cabeza. Su voz apenas fue un susurro. Por favor, Su Excelencia, le suplico que deje de mostrarme tanta amabilidad. Se esforzó por mantener la compostura. Amarme solo está trayendo dolor sobre mi familia. Arthur permaneció inmóvil en los jardines mucho después de que Grace se marchara. Sus últimas palabras resonaban sin cesar en su mente. Amarme solo está trayendo dolor sobre mi familia. Conocía demasiado bien a Grace como para creer que hablaba a la ligera. Ella no era una mujer que buscara compasión ni exagerara sus cargas. Si había pronunciado esas palabras, entonces algo mucho más grave había ocurrido que la simple pérdida de un salario. Esa misma tarde, Arthur llamó al único hombre cuya lealtad jamás había sido cuestionada. El capitán George Mercer entró al estudio del duque y se inclinó respetuosamente. «Me ha mandado llamar, Su Excelencia». Arthur cerró la puerta tras él. «Lo que voy a pedirte debe quedar entre nosotros. Tiene usted mi palabra. Quiero saber todo lo que le ha sucedido a Grace Hall desde que entró a esta finca». George no cuestionó ni vaciló. «Como usted ordene, Su Excelencia». Durante los 2 días siguientes, el capitán Mercer interrogó discretamente a los sirvientes, examinó los registros de la casa y habló con quienes habían presenciado lo del jarrón roto. Incluso visitó el pueblo donde la familia de Grace había vivido antes. Cuando regresó, su expresión era más grave de lo que Arthur jamás le había visto. «Bien». George colocó un pequeño fajo de notas escritas sobre el escritorio. «El jarrón no fue roto por la señorita Hall». Arthur permaneció en silencio. Los sirvientes que limpiaron la sala esa mañana juran que estaba intacto antes de que la duquesa viuda los despidiera. Hizo una pausa. También descubrí que el salario de Grace fue retenido sin prueba alguna de mala conducta. Arthur apretó lentamente los puños. «Hay más». George asintió. «Su madre está gravemente enferma. Los médicos dejaron de atenderla porque la familia ya no podía costear sus servicios. Viven en una posada inconclusa junto al camino. Su hermano trabaja siempre que encuentra labor, pero sus ganancias apenas alcanzan para el pan». El silencio llenó el estudio. Arthur miró hacia la ventana. Todo lo que Grace había soportado se volvió dolorosamente claro. Ella nunca había mantenido distancia porque hubiera dejado de sentir algo por él. Lo había hecho porque cada muestra de bondad que él le ofrecía traía nuevas dificultades sobre quienes ella amaba. Arthur tomó sus guantes de montar. «Prepara los caballos». George pareció sorprendido. «¿Su Excelencia?» «Cabalgamos de inmediato». Antes del anochecer, Arthur y el capitán Mercer viajaban hacia la pequeña posada junto al camino donde la familia de Grace luchaba por sobrevivir. Cuando llegaron, Arthur no anunció su llegada. Entró al edificio inconcluso en silencio. La escena ante él lo golpeó profundamente. Sara yacía sobre una cama estrecha, con la respiración débil e irregular. Edward, arrodillado junto a un pequeño fuego, intentaba preparar un caldo aguado con poco más que agua y un puñado de verduras. El joven se levantó de inmediato. «Señor». Arthur dio un paso adelante. «Debes ser Edward Hall». «Lo soy. Mi nombre es Arthur Pembroke». Los ojos de Edward se abrieron en asombro. «¿El duque?» Arthur levantó una mano con suavidad. «No hace falta ceremonia alguna». Caminó hacia la cama de Sara. Aunque pálida y exhausta, ella aún logró una sonrisa agradecida. «Es usted más que bienvenido, Su Excelencia».
Arthur inclinó la cabeza con respeto. El honor es mío. En cuestión de una hora, Arthur había mandado llamar al médico del pueblo y había pagado, sin dudar, cada cuenta pendiente. Ordenó al capitán Mercer que adquiriera una cómoda cabaña cercana, con un techo digno, chimeneas cálidas y suficiente terreno para un pequeño huerto. Antes de que cayera la noche, llegaron carretas cargadas de comida, mantas, leña y ropa. Luego Arthur se dirigió hacia Edward. Entiendo que has buscado trabajo honestamente. Así es, Su Excelencia. Entonces trabajo honesto tendrás. Necesito a un hombre de confianza que supervise las mejoras en una de mis granjas del oeste. Edward lo miró sin poder creerlo. Si está usted dispuesto. Las lágrimas se acumularon en los ojos del joven. Le serviré fielmente todos mis días. Arthur sonrió. Solo te pido que sirvas con fidelidad mientras yo te necesite. Al día siguiente por la tarde, Sara había sido trasladada con cuidado a su nuevo hogar. Por primera vez en muchos meses, la esperanza entró a la pequeña familia. Cuando Grace recibió permiso para visitar su hogar aquel fin de semana, caminó ansiosa hacia la vieja posada del camino. En su lugar, encontró el edificio vacío. La alarma se apoderó de su corazón. Corrió hacia las cabañas vecinas. Una anciana la reconoció de inmediato. Señorita Hall. Grace corrió hacia ella. Mi madre, mi hermano, ¿dónde están? La mujer sonrió con calidez. No temas, hija. Tu noble caballero vino en persona. Trajo al médico. Trasladó a tu familia a una hermosa cabaña más allá de la iglesia. El corazón de Grace comenzó a acelerarse. Corrió por el estrecho sendero hasta llegar a la pequeña cabaña blanca. La puerta principal estaba abierta. Adentro, Sara estaba sentada cómodamente junto a un fuego alegre, el color regresando lentamente a su rostro mientras el médico la examinaba. Edward sonreía. Sonreía. Grace no había visto esa sonrisa desde antes de la muerte de su padre. Se quedó paralizada en la puerta. ¿Qué ha pasado? Edward levantó la vista. El duque vino en persona. No mandó a nadie más. Vino él mismo. Grace se cubrió la boca mientras las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. Mientras tanto, en la finca Pembroke, Arthur entró a la sala privada de su madre. Margaret levantó la vista de su correspondencia. Te esperaba. Arthur cerró la puerta. Durante muchos años, le obedecí porque creí que era mi deber. Lo era. No, su voz permaneció serena. Mi padre me hizo duque. No me hizo su marioneta. Margaret se levantó lentamente. He dedicado mi vida a proteger a esta familia. Y al hacerlo, ha olvidado lo que mi padre más valoraba. Ella no dijo nada. Arthur sostuvo su mirada. Sé lo que hizo tras la muerte de mi padre. Por primera vez, la incertidumbre cruzó el rostro de Margaret. Sé que alteró sus últimas voluntades escritas para conservar el control sobre mi matrimonio. El color se drenó lentamente de su rostro. Arthur continuó con calma. Tiene una última opción. Restaurará el honor de Grace Hall. Cesará su persecución contra ella. O la verdad será conocida por cada casa noble de Inglaterra. La habitación quedó en absoluto silencio. Por primera vez desde que Arthur heredara el título, Margaret comprendió que su hijo ya no era simplemente el duque de nombre. Se había convertido, en verdad, en la cabeza de la casa de Pembroke. La noche después de que Arthur confrontara a su madre, el sueño se negó a visitar la finca Pembroke. Aunque cada corredor permanecía en silencio, 3 corazones luchaban con decisiones que alterarían para siempre el futuro de la casa. En su alcoba, Lady Florence Hawthorne se paró frente al espejo. La vela sobre su tocador ardía débilmente mientras ella estudiaba su propio reflejo. Veía a la misma dama elegante que todos admiraban. Una mujer nacida en el privilegio, educada por los mejores tutores, criada para convertirse en la esposa perfecta para un noble. Y sin embargo, por primera vez en su vida,
se preguntaba si tales logros realmente importaban. Las palabras de Arthur regresaron a ella con dolorosa claridad. Nada está mal en ti. Mi corazón simplemente eligió a otra persona. Cerró los ojos. Durante muchos días había culpado a Grace. Se había convencido de que, si la joven criada nunca hubiera entrado a la finca Pembroke, el afecto de Arthur algún día le habría pertenecido a ella. Ahora sabía que se había estado engañando a sí misma. Arthur nunca la había cortejado. Nunca le había ofrecido promesas. Nunca alentó una falsa esperanza. Desde el principio, la había tratado con amabilidad y con honestidad. Florence tocó suavemente el espejo. Si debo competir por el corazón de un caballero, ¿acaso no lo he perdido ya? Una lágrima se deslizó en silencio por su mejilla. No he perdido nada, se dijo, negando lentamente con la cabeza. No he perdido nada, porque ninguna dama debería desear un matrimonio construido sobre la tristeza de otra mujer. Al acercarse el amanecer, Florence empacó sus pertenencias ella misma. No pidió sirvienta ni anuncio de carruaje. Antes de partir, se sentó a escribir. Parto sin resentimiento ni pesar. Su Excelencia, usted no me ha mostrado más que cortesía, y por ello siempre le estaré agradecida. Que Dios conceda que la dama que posea su corazón lo atesore fielmente todos los días de su vida. Le deseo toda la felicidad. Lady Florence Hawthorne. Colocó la carta sobre el escritorio de Arthur. Sin molestar a un alma más, se marchó de la finca Pembroke. Cuando Margaret descubrió la habitación vacía de Florence, ya avanzada la mañana, el carruaje llevaba muchas millas de distancia. Por primera vez en años, la duquesa viuda se encontró completamente sola. La alianza que tan ferozmente había protegido se había desvanecido, no por traición, sino por dignidad. Margaret permaneció de pie frente a la habitación vacía durante un largo rato. Al fin, bajó la cabeza. Comprendió lo que el padre de Arthur había intentado enseñarle alguna vez: una familia construida solo sobre la obediencia jamás podría conocer la paz. Esa tarde, convocó a todos los sirvientes al gran vestíbulo de entrada. Grace permanecía en silencio entre ellos, sin entender por qué los habían llamado a todos. Arthur llegó unos momentos después. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Grace antes de girarse hacia su madre. Margaret dio un paso al frente. La orgullosa mujer que alguna vez había gobernado la casa sin cuestionamientos se veía ahora extrañamente humilde. Miró directamente a Grace. «Señorita Hall, le he hecho mal». Un murmullo recorrió a los sirvientes reunidos. Juzgué su carácter por su nacimiento y no por su conducta. Cuestioné su honor. Le causé un sufrimiento que no merecía. Su voz vaciló por primera vez. Por ello, le pido su perdón. El gran salón quedó en silencio. Cada sirviente observaba a Grace. Ella tenía todo el derecho a negarse. Y sin embargo, recordó el corazón gentil de su madre. Recordó la bondad de Arthur. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma de jamás dejar que el rencor gobernara su vida. Grace dio un paso al frente. Su Excelencia, no puedo pretender que el pasado no me haya herido. Pero el resentimiento no sana a ningún alma. Si ofrece su disculpa con sinceridad, la acepto con sinceridad. Margaret cerró los ojos por un momento. Gracias. Arthur miró a Grace con silenciosa admiración. En ese momento, comprendió que la belleza más grande de Grace jamás había sido su apariencia. Siempre había sido la generosidad de su corazón. Varios días después, Arthur pidió a Grace que lo acompañara al mismo camino rural donde se habían conocido por primera vez. El carruaje averiado hacía tiempo que había desaparecido. Los campos habían cambiado con las estaciones. Y sin embargo, el pequeño sendero que llevaba hacia la vieja cabaña permanecía exactamente como él lo recordaba. Arthur metió la mano en su abrigo. Del bolsillo interior sacó el pañuelo bordado que había llevado consigo desde aquella inolvidable tarde de otoño. Grace sonrió al sacar su compañero idéntico de su propio bolsillo. Las dos piezas de tela, separadas por la adversidad y el tiempo, descansaron una junto a la otra una vez más.
Arthur tomó las manos de Grace entre las suyas con suavidad. En este mismo camino, te hice una promesa. Grace lo miró. Recuerdo. Me dijiste que volverías para agradecerme como es debido. Él sonrió con calidez. He llegado a comprender que ninguna palabra de agradecimiento podría jamás pagar lo que me diste. Me recordaste que la verdadera nobleza no se hereda. Se vive. Respiró hondo. Grace, quiero cumplir esa promesa por el resto de mi vida. ¿Serías tú mi esposa? Las lágrimas llenaron los ojos de Grace, pero no hubo vacilación, ni duda, solo una alegría serena. Con todo mi corazón. Sí, Su Excelencia. Arthur deslizó el pañuelo bordado con suavidad de nuevo en sus manos. Esta vez ya no era una simple muestra de gratitud. Se había convertido en el primer recuerdo de un futuro que construirían juntos. Y así, la promesa hecha junto a un carruaje averiado en un camino solitario finalmente se cumplió. No por riqueza ni por rango, sino por bondad, amor constante, y dos corazones fieles que se encontraron contra todo pronóstico.